Buen día. Continuando con la serie sobre lógica, particularmente el estudio de los argumentos, estudiaremos hoy los argumentos deductivos, inductivos y abductivos. Como ya hemos visto, generalidades sobre las premisas y sus clases, como pueden ver en la video que está en la descripción y en la tarjeta, y sus elementos, ahora nos centraremos en diferenciar dos tipos generales de argumentos para así poder determinar cuáles son los del objeto de estudio de la lógica. Diremos entonces que todo argumento afirma que sus premisas ofrecen un fundamento para la verdad de su conclusión, pero hay dos maneras distintas en las que la conclusión se sustenta de estas premisas, bien sea en las que implican o infieren de manera garantizada y necesaria, caso en el cual estamos hablando de los argumentos deductivos, o aquellos en los que la conexión lógica es meramente probable, como ocurre en los argumentos inductivos y abductivos. Vamos a entender dos clases generales de argumentos. Por un lado, los argumentos deductivos y por el otro, los inductivos. Diremos entonces que los argumentos deductivos afirman que su conclusión se apoya en sus premisas de manera concluyente, mientras que los argumentos inductivos no. Como quiera que un argumento bien sea acá estudiado como concluyente o no, diremos que un argumento es deductivo o es inductivo, una de dos. Nos podemos adelantar y decir que los argumentos que vamos a trabajar en esta serie de videos son los deductivos. Para tal fin y como queremos aprender a estudiar y catalogar y valorar sobre todos los argumentos, estudiaremos inicialmente la validez de los mismos. Y ojo, las premisas de todo argumento que aceptamos como verdaderas pretenden dar un fundamento incontrovertible para que la conclusión sea verdadera. Si nuestras premisas ofrecen este sólido fundamento, estamos ante un argumento válido. Si nuestras premisas fallan y ofrecen un fundamento deficiente, estamos frente a un argumento inválido. Esta validez solo se predica a los argumentos deductivos, toda vez que son estos los únicos que afirman de manera concluyente la conclusión. Como dice Smith, los argumentos deductivos son los más comunes en filosofía, y es por una buena razón, pues son estos los que pretenden demostrar que la conclusión se sigue necesariamente de las premisas presentadas en la argumentación. Vuelve y juega. La validez se predica solo de argumentos deductivos. Esto supone que si tenemos un argumento deductivo válido, no es posible que la conclusión sea falsa si las premisas son verdaderas. O sea, si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente tiene que ser verdadera. Ahora, si nuestro argumento falla, se vuelve inválido y no podemos afirmar nunca la verdad de la conclusión por más categóricamente que se intente proponer, ni podemos aceptar la verdad de la conclusión por más que aceptemos la verdad de las premisas si este argumento ya fue catalogado como inválido. Ahora, por más que todos los argumentos deductivos afirman que sus premisas garantizan la verdad de su conclusión, es lógico suponer que no todos cumplen con ello. Los argumentos cuyas premisas no garantizan la verdad de su conclusión son siempre inválidos, recordando que los argumentos sobre los cuales se predica la validez son los argumentos deductivos. Pero cuidado, con esto no se dice que sepamos que las conclusiones son verdaderas así, sin más. Las conclusiones son verdaderas en un argumento deductivo solo bajo la condición de que las premisas lo sean. Recordemos que en lógica se trata más de la forma más que del contenido. En ocasiones encontraremos ejemplos en los que se está afirmando algo de manera válida que resulta irrisorio o muy contrario a la realidad. Más adelante usaremos un ejemplo de un delfín que vuela o de un unicornio que vuela. Sin embargo, esto influye en si afirmamos o no las premisas verdaderas o falsas. Tampoco pretendo que se diga que un argumento inductivo es necesariamente inferior como algo peyorativo, pues afirmar algo con una probabilidad es meritorio.
Y es que, si bien es cierto, estos argumentos no son concluyentes, sí nos permiten encontrar soportes que afirmen con probabilidad y que esto nos permita acercarnos a certezas o afirmaciones que nos puedan ser bastante útiles. Acá, en los argumentos que afirman solo con probabilidad, o sea, que son inductivos, no se aplican los términos de validez. Sin embargo, estos argumentos inductivos pueden ser evaluados igualmente. Podemos encontrar argumentos de mérito si éste se conformó con premisas con un alto nivel de probabilidad. De estos argumentos podemos decir que sean mejores o peores, pero nunca que sean válidos o inválidos. Podemos decir que sean más fuertes o más débiles, pero no podemos nunca establecer su conclusión con certeza. Estos fragmentos y su valoración pueden cambiar fácil. De hecho, este es un criterio que nos permite diferenciar de manera fácil los argumentos deductivos de los inductivos. Cuando hablamos de un argumento deductivo, decimos que se afirma su conclusión y que ésta es apoyada de manera concluyente con las premisas, mientras que el inductivo afirma que su conclusión es apoyada por sus premisas de una manera probable. En el argumento deductivo, si sus premisas son verdaderas, la conclusión también lo es. Mientras que en los argumentos inductivos, por más que las premisas sean verdaderas, no podemos afirmar la verdad de la conclusión. En los argumentos deductivos, nunca se hace más fuerte o más débil el argumento. Si el argumento ya es válido, nada en el mundo lo puede hacer más válido. Sin embargo, el argumento inductivo tiene una probabilidad de fortalecerse o debilitarse. Como un último criterio de diferenciación, pensemos en algunos ejemplos. Un argumento deductivo válido sería el siguiente: si llueve, las clases se cancelarán. Segunda premisa: llovió. Conclusión: las clases se cancelarán. La conclusión se sigue de manera concluyente y nada que aprendamos lo va a cambiar. Si llovía, se cancelaban las clases, y como llovió, se cancelaron. Un ejemplo de un argumento inductivo es el siguiente: la mayoría de los abogados corporativos son conservadores. Miriam es una abogada corporativa. Por lo tanto, Miriam probablemente es conservadora. En este caso, la conclusión que se sigue no es concluyente, pero es probable. Acá algún tipo de información adicional en otro tipo de premisas nos pueden debilitar o fortalecer el argumento. Si decimos que Miriam además es profundamente religiosa, podríamos ir fortaleciendo este argumento. Pero si decimos que ella apoya posturas liberales, el argumento pierde fuerza. En resumen, un argumento deductivo es aquel que establece que su conclusión se sigue de sus premisas con una absoluta necesidad. Esta necesidad no es cuestión de grado y no depende de ninguna manera en algún tipo de factor externo. Y los argumentos inductivos son aquellos que establecen que su conclusión se sigue con una cierta probabilidad. Esta probabilidad sí es cuestión de grado y depende de factores externos en todo momento. Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de videos y por likear, seguir y acompañar el demás contenido.